Hola, buenas noches. Dios te bendiga, mujer valiente, esforzada. Varones, jóvenes, todos los que se conectan. Aunque el título de los martes es con M de mujer, yo sé que hay muchas personitas que se conectan y al final la palabra de Dios es de bendición para todas las vidas y para todas las edades. La palabra del Señor no pasa por temporada ni de moda, sino que por el contrario, siempre va a tener una palabra que fortalezca tu vida, que llene tu corazón. Vivimos en una generación emocionalmente débil y hoy por hoy necesitamos que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro carácter esté desarrollado en la persona o en la figura de Jesús para que podamos salir adelante en medio de este tiempo. Quiero decirte que sin duda se ha visto afectada la salud, se ha visto afectada la economía, pero todo lo que está pasando a nuestro alrededor, más allá solo de un virus, más allá de eso, todo lo que las noticias transmiten, vemos que está afectando moralmente y emocionalmente nuestras vidas. Y precisamente con la serie que estamos y que hoy terminamos, hoy concluye esta serie de mujer en el rol de mamá, yo creo que hoy por hoy muchas mujeres están muy preocupadas, independientemente de religión. No estoy hablando de religión, estoy hablando de la tarea para la cual fuiste llamada y que el mismo Dios depositó en ti y es el único que puede soplar vida y que da esa hermosa bendición a la mujer de ser madre. Y creo que hoy por hoy todas estamos muy preocupadas, muy a la expectativa de lo que las noticias transmiten, de lo que les espera a nuestros hijos en cuanto a educación secular, en cuanto a vivencias sociales y emocionales de lo que está pasando a nuestro alrededor. El día de ayer veía algunas notas y veía los comentarios, leía los comentarios atentamente y hay mujeres, hay mamás, hay varones, obviamente toda la familia está preocupada por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero te voy a decir algo, sin duda alguna no vamos a poder detener todo esto que está surgiendo. Entre noticias sociales, de salud, políticas, morales y de todo lo que tú escuchas, nada va a cambiar. Me impresiona ver muchos cristianos que caen en el debate de todos los temas y yo creo que hoy por hoy, si discernimos los tiempos, nada va a cambiar. No va a cambiar por un color, no va a cambiar por una persona determinada, porque se están cumpliendo los tiempos de Dios, se están cumpliendo las cosas que la palabra del Señor tiene establecidas. Así que sin duda alguna, Dios no se equivoca, aunque el mundo tome decisiones por castigo, por coraje, por acciones sin pensar realmente en los demás. Nada sale del control de la mano de Dios. Quienes están en autoridad están porque Dios así lo permitió. Las cosas que suceden a nuestro alrededor es porque Dios así lo permitió. Entonces, no es para menos que estemos preocupadas, pero yo te quiero llevar esta noche a que puedas dejar esa preocupación de tus hijos, que sin duda es lo más valioso, lo más importante que puedes tener en tus manos, la tarea más grande, el llamado más grande, pero que dejes esa preocupación y esa carga en las mejores manos, que son las manos de Dios. Veíamos en la primera transmisión que si a nosotros nos adolece la vida de nuestros hijos, nos interesa que les vaya bien, cuánto más al que los creó y que le pertenecen. Veíamos el primer versículo que dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y también te llevaba a entender que cuando podemos poner nuestra confianza en Dios, en la palabra y todas las promesas que hay en ellas, tú las puedes declarar a la vida de tus hijos y vas a vivir tranquila y en paz en medio de la circunstancia que sea. La segunda palabra que te compartía es: instruye al niño en el camino de Dios, no en una religión, sino en una fe activa, que lo que él aprende en la iglesia, en el templo a donde vaya, que lo que él lee en la Biblia lo pueda ver de ejemplo contigo, que si él lee que Dios multiplicó
el aceite de la viuda. Puede haber a un papá y una mamá diciendo: mi confianza está puesta en Dios, Dios proveerá, primeramente Dios resolverá. Que si el joven lee en la Biblia que Dios sanó a leproso, cuando él está enfermo, puede haber tu fe. ¿Cómo puedes poner aún esa situación de enfermedad en las manos de Dios? Es el único y verdadero camino que tenemos para estar tranquilos y saber que si tú y yo mañana como papás no estamos, a nuestros hijos les irá bien independientemente de lo que esté pasando en el mundo, porque estarán en las manos de Dios, estarán guardados y cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Y entonces yo te decía, Dios te ha dado la capacidad de ser madre, te ha bendecido con este hermoso don. No son tuyos, son de Él, le pertenecen a Él, y un día tú y yo vamos a dar cuentas de esos hijos que Dios nos ha entregado. Por eso es tan importante cumplir el propósito que Dios tiene determinado para ellos. Y te ponía como ejemplo, te hablaba de la madre de Jesús. Qué tarea tan más grande, qué hermoso saber que Dios escogió a esa mujer para que fuera la madre de Jesús, pero qué responsabilidad tan grande de cuidarlo. Y hay una parte de la historia, de la historia de la vida de Jesús en la Biblia, que registra que un día se perdió cuando fueron al templo. Entonces déjame decirte que ir al templo no era agarrar el carrito y en 2 minutos llegar, sino eran largas caminatas de días. Yo no sé en qué día se dieron cuenta que de pronto Jesús no estaba allí con ellos. Ahora, tú te preguntas, ¿pero cómo que no lo llevaban de la mano? Bueno, es que las caminatas tenían un orden. Entonces adelante iban los levitas, los sacerdotes, los varones y así. Entonces yo me imagino a María que de pronto se dio cuenta y dijo, ¿y Jesús? Y va y camina y le pregunta a José, oye José, ¿y Jesús? Y como todos los varones, ¿verdad? Como los papás saben contestarle a la mamá, pues no sé tú, ¿dónde lo dejaste? Y Jesús estaba en el templo porque había sido enseñado, había sido instruido, además de ser el Hijo de Dios y de saber que tenía un llamado, pero era un ser humano. Es el único ser con 2 naturalezas, divina y humana. Y en la naturaleza humana debió haber sido muy difícil para José y para María instruir a Jesús y llevarlo a cumplir el propósito que Dios había determinado. Ahora, sí, a lo mejor tú y yo pensamos, bueno, es que Jesús era Jesús, pero si hablamos de los demás jóvenes de la Biblia, un Daniel, hablábamos de José, hablábamos de Sansón, hablábamos de Timoteo, hombres que hablamos de Esther como ejemplo, hombres y mujeres que fueron naturales, igual que tus hijos, y que sus padres supieron instruirlos en el camino correcto, y eso trajo bendición. Y precisamente tienes 2 herramientas eficaces para el desarrollo de esta hermosa labor, que es la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Y esta semana leía una nota en el periódico que seguramente tú ya la leíste, pero que quiero compartirte por si acaso no la leíste. Y se trata de lo siguiente. Dice, la oración de una madre tiene poder. Omar García Arfush, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, sobrevivió al brutal atentado que sufrió gracias a un milagro y gracias a las oraciones de su madre, la actriz y cantante María Sorté, quien es cristiana evangélica desde hace varios años. Los sicarios utilizaron 34 armas largas, 8 cortas, 7 granadas de fragmentación, 5 fusiles, 39 chalecos tácticos, 51 bombas molotov, 96 cargadores, 2.805 cartuchos, además de los 414 casquillos percutidos y 13 vehículos. Pero todo esto no pudo contra un protegido de Dios. Cuando yo leí esta nota, yo dije, wow, no sé quién haya escrito, pero puede reconocer la grandeza de Dios. No fue la astucia del secretario o de la gente que le rodeaba, tanto así que hubo algunos muertos. Pero qué hermoso el poder reconocer que lo que guardó la vida de este joven, de esta persona, de este varón, no fue solo lo natural, no fue su confianza puesta en sus estrategias, fue la mano de Dios
y movida por las oraciones de su madre. Sigue diciendo lo siguiente. Escuché con atención el video de una conferencia que ella había ofrecido hace varios años, en donde dice cómo las promesas de Dios son reales y se cumplen en nuestras vidas, declarando la palabra de Dios. Y si hay una palabra que a mí me encanta y que como mamá tú declares todos los días sobre la vida de tus hijos, y con esto firman esta nota, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué hermosa promesa de Dios, que tú puedas declararla diariamente a tus hijos. La palabra es poderosa. La palabra de Dios en la boca de una mamá, de un papá que honra y obedece a Dios, es poderosa, y tus hijos verán la manifestación que las oraciones tuyas tienen para con su vida. Qué hermoso poder reconocer esto. Si vamos a la palabra de Dios, encontramos muchas historias donde vemos, por ejemplo, a un David que, aunque en su momento le falló a Dios, él supo aprovechar la gracia y la misericordia de Dios, y ahora le hablaba con sabiduría y con temor a Salomón, y vemos un buen resultado en la vida de Salomón. Desafortunadamente, en algún momento de su vida, él se apartó de mirar a Dios como debía hacerlo, y él mismo escribe en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Ya viejo, cansado, todo es vanidad. Pero la palabra se vuelve a cumplir. Aunque pasen los años, no se apartará del camino. Vemos a un Job que dice la palabra del Señor que se levantaba y hacía sacrificio a Jehová por si sus hijos habían pecado. La tarea de ser mamá y de ser papá es una gran responsabilidad delante de Dios. Pero si Dios lo permitió y te regaló ese don, es porque Él sabe que lo puedes llevar a cabo, que lo puedes lograr, que lo puedes conseguir con la ayuda de Él. Y Él es el más interesado en la vida de tus hijos. Ten paz en tu corazón, que pase lo que pase, Él tiene cuidado de ellos. Mateo capítulo número 6, versículo número 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ahí mismo en Mateo capítulo 6, versículo número 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y en Mateo capítulo 7, versículo 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Sin duda alguna, repito, la tarea de ser mamá y de ser papá es una de las tareas más complicadas y más difíciles, y en este tiempo mucho más. El único éxito se encuentra en obedecer, en buscar la ayuda de Dios, el que los creó, el que los conoce y que son herencia de Él. Es la única manera en la que tú y yo podemos seguir adelante, y más en medio de todo esto que se está levantando, que podamos nosotros despertar como padres e instruir a nuestros hijos. Es muy triste ver cómo hoy por hoy los niños y los jóvenes cada día se alejan más de Dios, y el enemigo busca estrategias para tenerlos más ocupados, entretenidos en un sinfín de cosas que les aparta de la voluntad de Dios y del propósito perfecto que Él tiene para sus vidas. Quiero cerrar, porque hoy es la última transmisión de los martes. Con la ayuda del Señor, quiero decirte que la reunión de mujeres de Iglesia Bethesda, Casa de Misericordia, se lleva a cabo como una reunión de oración. Pero ahora, con este tiempo, quisimos compartir contigo estos 3 temas que gracias al Señor nos da la oportunidad de concluir. La primera fue la serie de Mujer como Creación. La segunda,
en el rol de esposa y esta tercera en el rol de mamá. Creo que son las bases más importantes para el desarrollo de tu persona como mujer en esta tierra. Y bueno, ahora siento feo dejar de transmitir porque sé que hay muchas mujeres que no son de Bethesda, pero muchas familias y personas que no son de Bethesda, pero que están conectadas día con día escuchando la palabra del Señor. Pero trataremos de seguirlo haciendo de alguna u otra manera, a lo mejor de otros temas, de otra índole, pero busca allí donde tú te encuentres, lee la palabra del Señor y cuando esto termine busca una iglesia que te quede cerca, pero congrégate y sigue escuchando palabra de Dios. Por último, te decía yo que en esta última transmisión, yo en días pasados relacionaba esta hermosa palabra que la Biblia dice, que los hijos son herencia de Jehová. ¿Y qué es una herencia? Representa algo de valor, representa algo que te da seguridad, algo para el futuro. Y si hay algo que nos preocupa, que nos inquieta y que nos mueve a hacer lo que tengamos que hacer, son los hijos. Así que yo quiero compartirte un poquito de este tema que le he puesto herencia de Jehová. Los hijos son es el reflejo de lo que nosotros somos. Y si miramos a nuestro alrededor, vemos una generación débil, como yo te decía hace un rato, vemos una generación vacía, vemos una generación desordenada, vemos una generación que vive siempre o cree vivir en el fracaso, que no va a poder alcanzar, que no va a poder lograr. Y yo analizaba un poquito de algunas historias cercanas y muchas veces el fracaso viene desde la boca que la declaran los padres hacia los hijos. Por eso es importante que tú puedas entender que si Dios le llama a tus hijos que son herencia, es que son cosas son de valor, es preciado para Dios y que por lo tanto el propósito de Dios para ellos se va a cumplir, aunque tú creas que no lo puedes lograr, aunque tú creas que no tienes los recursos, aunque tú creas que no es posible. Pero para ello es necesario que la primera persona que cambie de mentalidad sean los padres. Así que en este contexto quiero leerte lo siguiente. La abundancia y la prosperidad es un tema muy controversial. Creo que a todos nos tocó en algún momento escuchar acerca de esto. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tú vivas en abundancia desde aquí, no en cantidad solamente de lo que puedas poseer, sino en tu mente, para que tu manera de pensar se vea reflejada en tus hijos y cambiemos el destino de nuestra generación. Sabes que todos esos jóvenes que están peleando o cosas que ni ellos mismos entienden, sabes que las personas que encabezan estos movimientos de género, estos movimientos que van en contra de la voluntad de Dios, si tú platicas o tienes la oportunidad de platicar con alguno de ellos, la mayoría te va a decir que en algún momento de su vida, en su niñez, en su adolescencia, le dijeron que no servían para nada. Les dijeron que iba a ser un bueno para nada. Les dijeron que no podían alcanzar eso, que eso no era para ellos. Ahora escúchame, no te sientas mal si ha pasado. En la palabra se encuentran registrados muchos casos que vamos a ahorita analizar. Pero en Dios hay una nueva oportunidad y hay una esperanza grande. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como es prosperado tu alma. Dice en todas, no en algunas, en todas las cosas. Marcos capítulo 10, versículo del 23 al 24 dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos,
Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Alguien un día me preguntó, pastora, ¿es malo ser rico? Por supuesto que no. Si Dios es un Dios rico, es un Dios poderoso. Desafortunadamente el mundo solo quiere que le hablen de bendición y de prosperidad, pero Dios es quien estableció esa palabra en su palabra y Él no se contradice, solo que antes de ella hay una palabra que es obediencia. Obediencia igual a bendición. Que tu corazón no esté puesto en la bendición y en las riquezas, sino que tu corazón esté puesto en Dios. Pero Dios quiere, repito, que vivas con esa mentalidad de abundancia, con esa mentalidad de esperanza, con esa mentalidad de que en Cristo todo lo puedes y de eso puedas contagiar a tus hijos. Porque la realidad es que la responsabilidad de la generación que hoy vivimos a nuestro alrededor es de los padres. Hay muchos paradigmas arraigados y sobre todo en el mexicano, un paradigma de escasez, de autocompasión. Jesús no hablaba así, ¿sí? Y la palabra del Señor dice que debemos tener la mente de Cristo. Mire, Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, que tú puedas sentirte una hija, un hijo digno en el camino del Señor y le puedas decir a tus hijos, tú puedes alcanzar, tú puedes lograr, tú tienes un propósito en Dios, tú naciste para establecer el reino de Dios, para ser imagen y semejanza de Dios en la tierra. Basta de decirle a los hijos que no pueden, que no tienen, que no sirven, que serán, porque el resultado lo vemos alrededor de nuestro tiempo en este mundo. El Señor te da derecho legal a una herencia y por lo mismo el Señor dice que tus hijos son herencia. Hay 3 principios que la Biblia nos marca para cambiar nuestra manera de pensar. Y lo primero es vaciarnos. Di conmigo, el primer principio es vaciarnos. Vaciarnos de estos paradigmas, vaciarnos de esta manera de pensar y entonces llenarnos de lo nuevo. ¿Dónde está establecido? Mateo capítulo 9, versículo del 16 al 17. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Si a ti te tocó vivir un estilo de vida, si en tu familia generación tras generación ha habido abuso, ha habido maltrato, ha habido escasez, rompe hoy. Tú tienes la oportunidad de romper con esas cadenas generacionales. Y está aquí en la mente y en tu boca. La palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca y el corazón se llena de lo que tenemos aquí en la mente. Vaciarnos de emociones pasadas, de pensamientos, repito, de paradigmas de escasez, de pobreza. Y no me refiero al tema solo de dinero, sino a cambiar nuestra mentalidad para que nuestros hijos vean y deseen una vida mejor. Al vaciarte, Dios entra en orden. Dios es un Dios de orden. Dios llevó un orden cuando hizo toda la creación. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si mi espíritu y mi alma, los cuales moran dentro de mi cuerpo físico, están divididos, hay cosas que no van a estar funcionando en mi vida, como lo dice la palabra. Por eso, Primera de Tesalonicenses resalta, el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Necesita estar en la misma sintonía nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae.
Piden, pero piden mal, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mi mente pide de una manera, pero mi espíritu de otra. Es decir, pido a Dios algo en el área financiera, en el área moral, en el área emocional, pero lo pido desde la postura de esclavo y no de heredero. Jamás habrá congruencia en mi oración, mi fe estaría desviada, la intención de mi corazón de la misma manera, y entonces no hay respuesta favorable de parte de Dios. Segundo principio, un entendimiento correcto. Si yo dejo que el Espíritu Santo vacíe y borre y eche atrás todo lo que estorba y Dios ordene, entonces va a haber un entendimiento correcto. Hace unos días publicaba una frase que dice: como pensamos, somos. La gente piensa que alguien es como habla, y no es cierto. Como piensa es lo que es. Hablar puede hablar mucho de acuerdo a la teoría, pero cómo realmente piensa, lo que está arraigado dentro de, es cómo realmente. Si tú quieres saber cómo es una persona, no escuches tanto sus palabras, sino sus pensamientos. Y al mismo tiempo también compartía una frase que dice que Abraham fue digno por su fe, pero especifica la palabra algo muy claro: porque vio las cosas como las veía Dios. Habemos hoy muchos diciendo tengo fe, pero seguimos mirando las cosas con nuestros ojos naturales, con nuestra perspectiva, con nuestro entendimiento. Necesitamos el entendimiento de Jesús en nuestras mentes. Llenar nuestra mente de conclusiones correctas, de paradigmas correctos, de principios correctos, de valores correctos establecidos en la palabra de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la humildad es resultado de la comunión con Dios. La humildad es resultado de escuchar y llenarnos de la palabra de Dios. La calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestra vida. Mamá, papá, como piensas es la calidad de vida que también le vas a otorgar a tus hijos. Proverbios capítulo 23 versículo 7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eclesiastés capítulo 10 versículo 7: vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos en la tierra. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Si tú y yo creemos no merecer, pues no obtendremos nunca nada. Cuando las bendiciones lleguen a ti, es más, te negarás a aceptarlas porque te sientes indigno. No, repito, no te sientas mal si te ha sucedido. Hoy estamos aprendiendo. Mira, te voy a hablar de dos casos en la palabra del Señor que vivieron así. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 8. El profeta, el siervo, dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imagínate cómo se sentía por dentro. Dios tenía un propósito marcado para él, pero no estaba en sintonía como Dios veía las cosas. No estaba en sintonía del propósito que Dios tenía para él. Y entonces dice: ¿para qué mires a un perro muerto como yo? Imagínate a qué grado él se sentía. Mamá y papá, si tú no te sientes digno, lo mismo transmites a tus hijos. Otro ejemplo más, Gedeón. En Jueces capítulo 6 versículo 14 al 15 vemos que Dios llama a este hombre y Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Fíjate bien, Jehová le está dando una promesa y le está asegurando: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo?, le pregunta. Y entonces responde Gedeón: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia pobre y yo el menor en la casa de mi padre. Dios dándole una promesa grande, Dios determinando una victoria para él y él diciendo: yo no puedo. El poder de Dios opera en tiempo pasado, en lo que él hará en el futuro, pero sobre todo en el tiempo presente. Y para ello es importante tu expectativa. Marta, cuando llega Jesús,
¿Te acuerdas que muere Lázaro, el hermano de Marta y María? Entonces le avisan a Jesús, Jesús se tarda y cuando llega, Marta inmediatamente le reclama y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará, pero porque Marta veía el futuro. Ajá, cuando tú vengas en gloria, un día resucitará en el cielo. No, Jesús le estaba diciendo, ahora mismo lo voy a hacer. Qué importante es que mamá y papá, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón esté en sintonía de cómo Dios ve las cosas para ti y cómo las ve para tus hijos. Si tú hoy pones tu corazón y tu mente en la sintonía de las noticias, nos vamos a morir. Si tú y yo hoy ponemos la mente y el corazón en la sintonía de lo que escuchamos y vemos en las redes sociales, nos vamos a frustrar, nos vamos a desgastar y nos vamos a cansar. Necesitamos estar en la sintonía de lo que Dios mira y cree y espera de ti. Tu mente cree todo lo que le dices. Cada creencia limitante en cualquier área de tu vida, sustitúyela con lo que Dios dice acerca de ti en su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5 dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Tercer principio, te dije el primero, vaciarnos para que Dios ordene. El segundo, te dije llenarnos de un entendimiento correcto de la palabra del Señor. Y el tercer principio, alinear nuestras palabras. Si hemos sido llenos de la mente de Cristo, seguro en nuestro corazón va a reflejar esos pensamientos y nuestra boca como consecuencia se va a alinear a lo que Dios tiene determinado. Proverbios capítulo 18 versículo 20 al 21. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para dar muerte. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Cuál es tu diálogo personal y diario para con los demás? ¿Cuál es tu diálogo para con tus hijos y tu familia? ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Qué cosas hablas día a día? A veces estamos enfermos por nuestro diálogo interno, porque por más que Dios dice, yo creo en ti, tengo algo bueno para ti, confía, todo lo puedes en Cristo, espera, mira, mis pensamientos no son como los tuyos, yo tengo algo mejor para ti. Aun cuando los demás creen también y nos dicen, tú puedes, mira, tu Dios es bueno, nosotros estamos enfocados en nuestro diálogo interno y si es de fracaso, no saldremos nunca adelante. Mucho de lo que estamos hablando con nosotros mismos día a día o con los demás en nuestro día a día generalmente no es algo consciente, sino producto de programas establecidos en nuestra mente, de memorias emocionales aprendidas, de experiencias pasadas y que todo esto nos lleva a concluir incorrectamente. Antes que te formase, dijo la palabra, en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. A veces decimos, las oportunidades solo son una vez en la vida. Frases como estas, cuando Dios dice, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Cuando la palabra del Señor dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Cuando la palabra dice, buscad a Jehová mientras Él puede ser hallado. Te has enlazado, dice Proverbios capítulo 6, versículo 2, con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Por eso es necesario que hoy por hoy no tu vida sea transformada, tu mente sea transformada o renovada en la presencia del Señor. Ciertamente, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11, versículo 31, el justo será recompensado en la tierra.
no solo esperamos una promesa de vida eterna, sino que Dios promete bendecirnos aún en medio de los tiempos difíciles aquí en la tierra. Dios quiere que tus hijos y tus hijas sean transformados para que puedas seguir transformando generaciones. El diseño de Dios para tu vida es que vivas como una mamá y un papá heredero del reino de los cielos y que esas promesas alcanzan a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Con una fe correcta, Dios te dice, puedes ser una mamá y un papá inquebrantable, una mamá y un papá que cumpla el propósito de Dios para la vida de sus hijos de manera perfecta. Quiero orar en esta noche por tu vida, quiero orar por tus hijos, quiero orar por tu familia y reiterarte que en Dios hay respuesta. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias por todos estos martes consecutivos que nos has permitido, Señor, para compartir tu palabra a través de esta red social. Gracias por la vida de cada mujer valiente y esforzada, Señor. Primeramente, gracias como creación. Gracias, Padre, porque vale la pena haber nacido, que cada una de ellas pueda tener claro que son importantes, que tú las trajiste a esta tierra con un propósito, que aunque alguna haya recibido desprecio del mundo, de la familia, de las amistades, tú nunca las despreciarás, Señor. Tú las creaste con un propósito y son valiosas para ti. Cada mujer que desarrolla el rol de esposa, tú le sigas bendiciendo, llenando de tu gracia, de tu sabiduría, Señor. Que pueda buscar tu rostro, que pueda acudir a tu palabra para encontrar, Señor, lo necesario, ese conocimiento necesario para desarrollar esta hermosa tarea. Y así por cada mamá, Señor. Sin duda en estos tiempos vemos cada día más difícil. Veo muchas mamás día con día desesperadas. Nos desesperamos porque pareciera que el enemigo, el mundo, nos gana, Señor, la batalla. Pero en Cristo todo lo podemos. Que ellas sepan que su confianza puesta en ti, Señor, las llevará al éxito y ver cumplida todas las metas y sueños, anhelos y proyectos, propósitos, Señor, de toda índole en la vida de sus hijos, y que nada les hará falta, Señor, que tú tienes cuidado de todos ellos, sean pequeños, sean grandes y aún casados. Tú tienes cuidado y que tú responderás, Padre, al clamor de ellas como madres. Gracias por sus vidas. Gracias por este rol. Síguenos hablando al corazón. Síguenos dando sabiduría, Señor, para poder desarrollar esta tarea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga abundantemente. Les quiero mucho. Quiero decirte que si en algún momento no escuchaste las transmisiones pasadas de estas series, la serie de Mujer como Creación, fueron cuatro martes. Después vimos Mujer en el rol de esposa, otros 4 martes. Y por último, Mujer en el rol de mamá, 3 martes. Lo vas a encontrar también en la repetición en el canal de YouTube. Y por ahí, al final, en los comentarios de esta transmisión, aparecerán los links para que tú le puedas dar clic. Y ahí te van a aparecer todas las transmisiones de cada una de las series. Compártelo con alguna amiga, compártelo con alguien que tú conozcas que está desesperado, desesperada en cualquiera de estas áreas, que sepa que es una mujer valiosa, que sepa que vale la pena luchar por el hogar que Dios le ha dado y por la vida de sus hijos. Dios les bendiga abundantemente, les queremos mucho y un fuerte abrazo. Bendiciones para todos.